estamos de regreso junto a ustedes. La idea de aplazar las próximas elecciones del 10 y 11 de abril sigue dando vueltas en el debate público. La principal razón sería evitar un aumento de contagios por COVID-19. De este y también de otros temas vamos a conversar a partir de ahora con la vicepresidenta de la UDI, la diputada María José Hoffman. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Matilde, muchas gracias por el contacto, y secretaria general, pero los cargos no importan tanto. Muy bien, secretaria general entonces. Diputada, ¿están de acuerdo? Entiendo que durante esta tarde el presidente va a tener una reunión con los presidentes de partido, no sé si específicamente para tratar el tema de un eventual aplazamiento, pero ¿cuál es la posición del partido respecto a un eventual, como digo, aplazamiento, que se corra la fecha de estas elecciones que son tan importantes y con tantos candidatos de por medio además? Así es, exactamente, Matilde. En estos minutos está por empezar una reunión con el presidente, los jefes de bancada y los presidentes de los partidos políticos. Está nuestro presidente Javier Macaya. Es para ver varios temas y principalmente algunos anuncios que se harán probablemente durante el transcurso de la tarde, y poder coordinar la necesaria, digamos, coordinación que tiene que existir con nuestros partidos. Nosotros le hemos hecho varios planteamientos al presidente y esperamos que los acoja. Pero en cuanto a su pregunta, nosotros hemos sido súper enfáticos, Matilde. Esta es una decisión que es estricta y absolutamente sanitaria. Es la autoridad sanitaria la que tiene que definir si efectivamente es necesario o no es necesario aplazarla. Y para eso quizás sería bueno que pudiésemos tener parámetros objetivos. ¿Cuáles van a ser los criterios si eso llegara a ocurrir? Pero nuestra posición desde la UDI es que este proceso se realice. Porque ¿saben lo que pasa? Cuando generamos tanta incertidumbre de cambios, afecta la participación, y obviamente que un proceso que ya fue postergado en un minuto, hicimos un esfuerzo grande para el plebiscito, lo pudimos hacer. Hoy día vamos a tener la posibilidad de vacunar a los vocales. Entonces hay que tener reglas claras, disminuir la incertidumbre, y nuestra posición desde la UDI es que esto no se tome por lo que le conviene a un partido o a otro sector. Acá lo que importa es que exista absoluta claridad de que las reglas sanitarias se van a cumplir, y esperamos que ese proceso se desarrolle en la fecha que hemos acordado. ¿Qué significaría eventualmente para los candidatos un aplazamiento? Mire, yo creo que para cualquier candidato es una mala noticia, pero le insisto, nosotros no estamos aquí protegiendo el derecho de ningún candidato. Acá lo importante es tener reglas claras, y por eso cuando uno tiene parámetros objetivos, yo no soy experta en esta materia, pero obviamente que me imagino que un cierto colapso de las camas críticas, eso es algo que ni el vocero de gobierno, ni en el fondo tendría que ser exclusivamente una decisión sanitaria de la mesa en conjunto con los actores y tomando todas las medidas. Pero nuestra voluntad, y entendemos también que parte de las decisiones, y no solo porque han aumentado los casos producto de que no hemos sido capaces de tener toda la responsabilidad en este proceso, es que esas elecciones se realicen. ¿Por qué? Porque es un proceso democrático necesario. Ya tuvimos una postergación de los alcaldes con más o menos 6 meses, y creo que no nos haría bien, principalmente como país, no realizar y seguir estirando este proceso de incertidumbre. Acuérdese, Matilde, que estamos discutiendo sobre escribir la nueva Constitución, y usted sabe que esas reglas del juego son necesarias tenerlas rápido, y en estos 9 meses o un año necesitamos comenzar lo antes posible, y no tiene que ser ni un partido, ni el que yo represento, ni cualquier partido de izquierda el que tome esa decisión, sino que absolutamente sanitaria. Diputada, bueno, quedamos a la espera de esa decisión, pero este miércoles comienza la discusión de un eventual tercer retiro por parte de los fondos de las AFP para ir en ayuda o salvar un poco la situación de muchas personas que hoy día lo están pasando bastante mal. Diputados de su propio partido están pidiéndole al gobierno que no focalice tanto la ayuda, sino que sea rápido en entregarla. ¿Cuál es la posición del partido en general y qué pasaría si eventualmente los diputados, usted incluida, apoyaran un tercer retiro? Mire, nosotros entendemos lo que están pasando miles y miles de chilenos, millones de chilenos, en una situación sin pega, encerrados, todo lo que implica en términos psicológicos, sociológicos, pero también la necesidad de volver a trabajar lo antes posible. Pero tanto el primer como el segundo retiro, que uno pueda entenderlo desde el aspecto humano, de la necesidad, yo creo que es importante que tengamos políticas públicas que reemplacen los fondos de las
de las personas, porque no hay que olvidarse nunca, Matilde, que los retiros lo que han provocado es que hoy día existan más de 4 millones de chilenos que no tienen un peso en su cuenta. Entonces lo que hay que hacer con mucha responsabilidad y no hablándole a la galería ni escuchando solo las encuestas es recoger esa sensibilidad de gente que necesita apoyo, pero también con soluciones que sean efectivas. Por eso nosotros abrazamos con tanto entusiasmo la propuesta del alcalde Lavín, cuando en el fondo, porque hoy día se verían beneficiadas en un tercer retiro nuestro sector más vulnerable en nada, nuestra clase media una parte. Y la propuesta del alcalde Lavín lo que hace es beneficiar a más de 10 millones de chilenos con una ayuda hoy día, a los que retiraron, a los que no tienen hoy día ni un peso en sus cuentas de fondos de pensiones, y también darles una posibilidad rápida y ahora. Yo entiendo y espero que los anuncios del presidente tengan que ver con eso, porque yo creo que todos hemos aprendido la lección de la necesidad de llegar con ayudas rápidas, de poder reactivar nuestra economía, y no puedan seguir siendo las pensiones quienes sustituyan el rol del Estado. Y claro, por eso que yo lo digo muy enfática, que espero que los anuncios sean lo suficientemente razonables para que sean una alternativa a esta medida que usted ve, que proponen prácticamente candidatos presidenciales y que le generan un tremendo daño a las pensiones futuras. Claro, porque a partir de este jueves ya casi 14 millones de chilenos van a entrar en cuarentena y son las personas que más necesitan trabajar. Muchas de ellas viven en comunas que no son las de los sectores más acomodados de la región metropolitana. Para ellos, ¿cuál es la solución? Porque esto es materia de un proyecto de ley. ¿Debería hacer un depósito el gobierno a las cuentas RUT sin importar a quién llega, con tal que llegue a las personas de menos recursos? ¿Está esa idea de por medio? Mire, lo único que le puedo decir con mucha claridad es que el tercer retiro no beneficiaría a ese sector que hoy día necesita una ayuda. Es un grupo bastante reducido y por lo tanto lo que tenemos que hacer como nosotros, partido que apoya al gobierno, es pedirle al gobierno que tenga políticas públicas especiales. A mí me gustaría, y esto es una propuesta que también hemos hecho desde la UDI, que hubiesen también subsidios, más allá de los bonos, de los IFE, subsidios a la contratación, porque es lo único que te permite que una vez, porque un bono se acaba una sola vez, pero el subsidio a la contratación lo que permite es que esa persona quede ligada después de la pandemia con una pega, con un trabajo. Y la gente quiere dignidad. Yo entiendo la necesidad de los bonos en situaciones extremas, pero yo creo que ya es hora de hablar de políticas serias que realmente ayuden a nuestra clase media, a los más vulnerables. Y un tercer retiro no ayuda a los vulnerables, ayuda a un sector muy reducido de la clase media, y por lo tanto hay que buscar medidas que sean eficientes, que lleguen a las personas, que sean solidarias, pero de verdad, y no que sean con la plata de cada uno, lo que cada uno ha aportado. Por eso yo he sido muy enfática, usted sabe, yo voté en contra de esos retiros, porque me parece que el daño que le vamos a generar a Chile, claro, cuando yo no sea parlamentaria, nadie les va a dar la cara, y por eso le hemos pedido al gobierno con mucha fuerza que esperamos que los anuncios del presidente sean lo suficientemente robustos para que los chilenos no tengan que meterle mano a sus ahorros y sea el Estado el que suma su rol. Diputado, hoy día junto con dar estos anuncios por parte del Ministerio de Salud en este plan paso a paso, la subsecretaria, cuando se le pregunta qué es lo que va a ocurrir durante el fin de semana donde se restringen los permisos personales, es decir, la gente no va a poder salir a comprar, ella responde que se puede pedir por delivery. ¿Qué le parece a usted esa respuesta? Mire, no escuché los anuncios, pero claramente no todo el mundo tiene acceso a hacerlo de esa forma, pero yo creo que en esto uno tiene que ser muy, muy paciente, entender lo que estamos viviendo. Hoy día yo veía las encuestas donde decían que más del 60% de la población al mismo tiempo que quiere recuperar la normalidad, también se quiere ir a cuarentena, porque hay una conciencia que se ha generado en el fondo de enfrentar y terminar con esta pandemia. Nosotros, el gobierno ayer, el ministro París decía, teníamos nuestras estimaciones entre 5.000 y 9.000, digamos, contagiados y estamos llegando más o menos a la meta. Entonces, a mí me parece que en esto tenemos que cuidar mucho las palabras, porque aquí estamos hablando de gente que fallece, de gente que se contagia, de gente que muere, digamos, y de gente que necesita recuperar la normalidad en sus vidas. Y eso no depende solo del gobierno, eso hay que entender que depende de todos.
Yo le quiero preguntar por las declaraciones, más allá de lo puntual de la ayuda o qué se puede hacer este fin de semana, si esta declaración da cuenta de una desconexión de la clase política con la realidad, porque claramente en ferias periféricas no existe el sistema de delivery porque tampoco existe la posibilidad de pagar con tarjeta de Redbank, de débito, de crédito. Y durante este fin de semana conocíamos un estudio que daba cuenta de la distancia que hay entre las élites y la ciudadanía. ¿Usted qué le parece esta declaración que se suma a otras que hemos escuchado por parte del gobierno y que también durante la semana pasada escuchábamos al exministro de Hacienda que decía que estaba impresionado por lo caro que eran las cosas? ¿Usted cree que estas declaraciones debieran, no sé si cambiarse, si pedir disculpas o si efectivamente dan una señal de la desconexión? Yo creo que tiene que ver con alternativas que a lo mejor se ofrecen quizás, y en eso yo creo que hay que ser un poco más empático en ese tipo de declaraciones, porque al final, claro, usted podrá hablar de las brechas en gente que tiene acceso o no tiene acceso a comprar, digamos, por las redes sociales, pero me parece mucho más grave la brecha que vamos a vivir y que estamos viviendo, por ejemplo, en materia educacional. Entonces, la verdad es que cuando uno ve las diferencias, uno ve las diferencias de colegios que pudieron volver y que van a tener que retroceder, la verdad es que las brechas se han generado y en eso creo que hay que ser lo más cuidadoso con el lenguaje posible. Pero en eso la subsecretaria, a mí me parece que todos estos meses, no solo por la carga laboral que tiene y lo que debe significar llevar este buque también junto con todo el ministerio, me parece que ha sido muy empática en este tiempo. Quizás esta frase, que yo no la he escuchado, fue un poco desafortunada, pero evidentemente yo lo trato de entender en el contexto. Y más que buscar este tipo de frases a veces desafortunadas, también hay que poder evaluar cómo enfrentamos esta pandemia y en eso creo que ella ha sido muy empática en el dolor que sienten los chilenos que no tienen pega o que han perdido algún familiar. Muy bien. Diputada María José Hoffman, secretaria general de la UDI, muchísimas gracias por esta conversación con CNN Chile. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias, Matilde. Yo solo para terminar quisiera decir que a nuestro sector, al sector de la centro-derecha, nosotros no tenemos el tercio asegurado en la próxima elección y sea la fecha que sea, que esperamos que sea el 10 y el 11 de abril, vayan a votar porque necesitamos tener buenos candidatos y tener una constitución con futuro y alcaldes jugados por sus comunidades. Así que no hay que asegurarse, no hay que tener triunfalismo ni a veces alguna soberbia, porque las elecciones nosotros tenemos que enfrentarlas con mucha humildad y hacer un llamado a mi sector para que vaya a votar. No alcanzamos a hablar de las elecciones, queda pendiente. Gracias, diputada. Buenas tardes. Pues, gracias a usted.